Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Hoy vamos a cubrir un tema muy de moda, una frase muy de moda, un término médico muy de moda, aunque el médico real es diferente. Pero vamos a hablar con el doctor Miguel Contreras, nuestro invitado especial de hoy, repitiendo en Vida Wellness, estuvo en la temporada pasada en uno de los episodios muy interesantes que tuvimos. Y hoy estamos aquí hablando de hígado graso. Doctor Contreras, buenas tardes. Gracias Luis, buenas tardes y gracias por la invitación. Hoy sí es verdad que vamos a hablar de vida wellness porque el hígado graso está directamente vinculado con el concepto de wellness. El concepto de wellness es el concepto de bienestar que se persigue siempre y cuando nosotros hagamos todos los esfuerzos necesarios para evitar una enfermedad como el hígado graso. Entonces, hoy es directamente de bienestar que vamos a hablar. Bueno, pues entonces yo creo que en esta temporada rompemos el hielo y uno de los términos de los estados de salud o estado de bienestar que el ser humano está persiguiendo hoy, como bien tú lo mencionas, el wellness es el global, engloba todo lo que debemos hacer para llevar una vida sana. De hecho, ustedes saben, amigos, que en todas partes hoy se habla de wellness, se habla de antienvejecimiento, se habla de calidad de vida, se habla de la cuarta edad. Pero yo traigo el término, Mike, a colación. Recuerden que cariñosamente el doctor Miguel Contreras lo conocemos como Mike, aquellos que lo vemos desde hace muchos años. Yo te hago la pregunta. La gente en la calle está asustada cuando escucha el término hígado graso. La gente cree que va a brincar a una cirrosis, que va a brincar a un cáncer, que es una sentencia de muerte, que no puede tomarse ni una cerveza, que tiene que rebajar inmediatamente. Y yo creo que el término se ha relajado un poco y yo quiero que hoy, tú con nosotros aquí, nos definas un poco en el término llano de nuestra audiencia, que para ellos es este programa, para aprender a cuidarse. ¿Qué es el hígado graso? Sí, para analizar lo del hígado graso, vamos a empezar con el concepto histórico de lo que es la enfermedad hepática primero. Porque hasta ahora nosotros conocíamos que los pacientes que se complicaban con enfermedades hepáticas podían terminar en una enfermedad grave por cirrosis o por cáncer de hígado. Y generalmente estas enfermedades estaban originadas en las enfermedades virales. Estoy hablando de hepatitis crónica, que puede ser por virus B, por virus C básicamente, que fueron muy prevalentes y muy presentes en los años recientes, en En los décadas 80, recientes. los 90 se Claro. hablaba de la hepatitis como, digamos, el precursor del cáncer. Sí, y hubo una epidemia relativamente de hepatitis. Vinieron las vacunas y la gente se preocupó muchísimo por vacunarse. Los controles en cuanto a el mercado, vamos a decir, de las transfusiones de sangre, que hay más regulación, que generalmente se hacen todas las pruebas en todos los sitios. Las vacunas. Las vacunas sobre la A y la B, para la C no existe vacuna, y el programa de erradicación que tiene la Organización Mundial de la Salud para la erradicación de la hepatitis C completa para el 2030, que no se va a lograr, pero se va a llegar cerca, han hecho que las enfermedades metabólicas hayan ocupado el primer lugar como problemas de origen hepático, desplazando a las enfermedades virales del hígado. Estoy como hablando, precursores del cáncer. sí, estoy hablando de que las complicaciones que nosotros vemos ahora en pacientes que tienen cirrosis y cáncer de hígado son más frecuentemente originadas en un síndrome metabólico, en una enfermedad por hígado graso, que en una hepatitis por alcohol, directamente por algún virus o por alguna otra enfermedad o una complicación de otra índole. O sea que hoy en día, para llevar a la audiencia, no es que nos vamos a olvidar de la hepatitis, pero antes en la cabeza estaba cuidarnos de la hepatitis para no llegar a la cirrosis. Y no olvidamos entonces la parte metabólica. Así Hoy en es. día la hepatitis ha descendido a un segundo lugar y tenemos que preocuparnos más de la enfermedad metabólica, dentro de las cuales está el hígado graso. Sí, las hepatitis de origen virales, porque realmente la enfermedad del hígado graso se divide en enfermedad de hígado graso de origen alcohólico y de no alcohólico. Esas son, y realmente lo que se ha demostrado es que se llama Metabolic Fatty Liver Disease, que es el término en inglés para desarrollar el término de que es de origen metabólico y es por grasa en el hígado. La hay relacionada a la ingesta de alcohol y la hay que no está relacionada a la ingesta de alcohol. Y efectivamente, ¿cuál es el problema que existe? Nosotros tenemos mundialmente un aumento de la obesidad, tenemos un aumento de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos un aumento a nivel poblacional de los trastornos de los lípidos, estoy hablando de colesterol y triglicéridos, y eso ha hecho
que la enfermedad por hígado graso, de origen no alcohólico sea un reto de diagnóstico y de tratamiento para evitar las complicaciones de hepatitis crónica y de cáncer de hígado en el futuro. Está todo muy relacionado. El bienestar que se persigue para la población, lamentablemente, hay que trabajarlo de manera completa, porque si lo trabajas solamente en otros aspectos y no tomas en cuenta la prevención de estas enfermedades, no vas a poder lograr el bienestar de una manera completa. O sea, que podemos decir que la enfermedad del siglo XXI es el síndrome metabólico. Efectivamente, porque está relacionado con la obesidad, que la obesidad, hoy por hoy, todos sabemos que el estilo de vida que llevamos, donde la comodidad, donde la actividad física ha descendido, donde nos transportamos sentados en un vehículo, donde tenemos largas horas de jornadas laborales que son sedentarias y donde el entretenimiento muchas veces es ver Netflix durante horas en una televisión, o estamos sentados frente a un computador trabajando y haciendo nuestra labor de manera diaria con poca movilidad, además del aumento y prevalencia de comidas procesadas, rápidas, con ingredientes para comercializar los alimentos. Todo eso es lo que ha llevado a un aumento de la enfermedad por hígado graso de origen no alcohólico en el mundo entero. Pero entonces, la sombrilla es el síndrome metabólico. Sí. Así es. ¿Cómo definimos el síndrome? O sea, ¿cómo yo sé, yo, fulano de tal, que tengo síndrome metabólico? Muy sencillo. El síndrome metabólico es la combinación de los pacientes que tienen una condición de diabetes mellitus tipo 2, obesidad y algún trastorno de los lípidos. Estoy hablando del colesterol y triglicéridos elevados. Esas serían las condiciones para considerar un síndrome metabólico. Esas son las 3 condiciones metabólicas que te conforman el síndrome. Y no son raras. Mucha gente tiene elevación de colesterol y triglicéridos, mucha gente lo comparte con una hipertensión arterial que complica el síndrome metabólico. Y eso asociado a la obesidad y al sedentarismo y te hacen el síndrome metabólico por completo. O sea que el mensaje, usted sufre de azúcar, de diabetes, 1. Se subieron los triglicéridos y el colesterol, ya tiene 2 boletos. 3, está obeso. Y 4 serían esos 3. Serían esos 3. Esa sería la alarma. Levántame la alarma. Déjame ir al médico mañana porque escuché que el doctor Contreras dijo que tengo estas 3 cosas y tengo que ir al médico. Ciertamente. Inmediatamente lo que hay que perseguir en estos pacientes es que no haya una alteración de las pruebas de funcionamiento del hígado, que aparecen altas. Y por otro lado, que la imagen del hígado, bueno, tú eres radiólogo, tú me imagino que estás familiarizado con lo que son la imagen del hígado graso, que es cuando el radiólogo, que hacen en un equipo de sonografía una imagen, observa ecos brillantes que le dan a entender que el hígado está con un aumento de la grasa que tiene a su alrededor de manera anormal. Lo que pasa es que la grasa en ultrasonido se ve brillante, se ve blanca. Exacto. Y cuando tú ves un hígado blanquecino, diagnosticas la esteatosis, como se llama, o el hígado graso, que yo creo que en sonografía se está abusando al ser un diagnóstico humano dependiente, operario dependiente, el criterio de alguien que aprendió de un maestro que tenía el término errado, sigue cometiendo el error de diagnosticar un hígado graso que puede estar borderline. Pero mira, perdón que te interrumpa, en el fondo no es ningún error. Yo creo que ya nosotros estamos como clínicos, estamos acostumbrados a que toda persona adulta, ya sea hombre o mujer, probablemente que tenga un aumento de la grasa periférica del hígado de manera esperada. Involutiva. Claro, lo que pasa es lo siguiente, yo entiendo de que es bueno que el sonografista o el radiólogo la identifique. Lo que hay que llevar al paciente al paso siguiente, a una corroboración de que esa grasa que se sospecha que está de manera normal en el hígado esté causando una alteración de las pruebas de funcionamiento del hígado y que esa grasa se cuantifique mediante métodos que existen, tanto radiológicos por una resonancia magnética nuclear que identifica perfectamente bien y se puede cuantificar, o por lo que se llama una elastografía, que es lo que generalmente se conoce como FibroScan, que es un método muy similar a una sonografía, donde tenemos la posibilidad de cuantificar la cantidad de grasa que hay en el hígado y el riesgo que tiene esa grasa de convertirse en fibrosis, que es el primer paso para llevar a una enfermedad complicada que terminaría en una cirrosis. Definitivamente. El FibroScan y la elastografía sobre todo también te mide el grado de resistencia que tiene ese tejido. Esa es la forma. Ahí es donde va entonces la cuantificación en kilo algo, no me acuerdo la medida. Kilopascales. Kilopascales, correctamente. Pero volviendo al punto, la trilogía
colesterol alto, obesidad y diabetes. Entonces, Así esa es. persona debe visitar al médico inmediatamente. Sí, Pero evidentemente. vámonos a la otra parte. Pedro fue al médico, le mandaron sus estudios y todo está muy bien, pero en la sonografía salió hígado graso. ¿Qué hace esa persona? Esa persona debe de corroborar que esa grasa que se sospecha que está en el hígado por la imagen o por la suspicacia del que leyó la sonografía, que lo que hace simple y llanamente es que sospecha que ese hígado está Pero tengo graso. la prueba hepática normal. Tiene que llevar a una medida comprobatoria de que la grasa existe y que la grasa está alterando el funcionamiento hepático. Okay. Eso se hace mediante unas pruebas de laboratorio donde se miden transaminasas y enzimas que produce el hígado y finalmente si hay una sospecha de que esa alteración sí está modificando el funcionamiento del hígado, se haga un fibroscan, que es la forma más sencilla de hacerlo. Aunque como te mencioné, hay otras formas como son la medición por tomografía, la medición por resonancia magnética nuclear, que son también procedimientos que te pueden llevar a una conclusión de que esa grasa realmente está afectando el funcionamiento del hígado. En imagen nos hemos atrevido a catalogar en una escala la esteatosis, o sea, el hígado graso. Y tú ves que hay reportes que te dicen esteatosis hepática 1, 2 y 3. Esto es un punto de partida para el clínico de tener una idea de qué tan mal anda ese hígado, qué tan mal podría, o eso no tiene una incidencia real. No, por supuesto que la tiene, porque lo que pasa es que la experiencia del sonografista o del radiólogo en ese momento te hace catalogar en grado 1, grado 2 y grado 3, y cuando eso es un acúmulo de imágenes que tiene el operador en el cerebro. Si bien es cierto que es operador dependiente, un sonografista experimentado te pone una estetosis grado 3 y es que está viendo becos brillantes en mayor proporción que una persona que le pudiera catalogar como grado 1 o grado 2. Entonces, en nuestro caso, es muy cerca la corroboración que hay entre la descripción del sonografista o radiólogo y lo que se encuentra cuando se hace la medición. Por lo tanto, la alerta es, en vez de una alerta amarillo o verde, es una alerta roja. Okay. Y en el caso nuestro, nosotros inmediatamente procedemos a tener un poquito más de suspicacia cuando dicen que la grasa que se ve en el hígado por una sonografía es grado 3. Entonces, ese José Pérez, que se hizo la sonografía, que salió hígado graso, no, pero yo vi en internet con Dr. Google que si yo dejo de comer grasa, que si yo me tomo tal pastilla, que si voy a la botica donde venden un preparado que vi por las redes que fulanito le funcionó, se me va a desaparecer el hígado graso. ¿Eso tiene alguna verdad? Sí, no, evidentemente el primer paso que hay para la determinación de hígado graso y sus consecuencias es la identificación del problema y después llevar al paciente a un cambio en el estilo de vida. O sea, dieta y ejercicio sigue siendo la piedra angular del tratamiento del hígado graso, el gol estándar. Se ha experimentado con medicamentos. De hecho, hay medicamentos recientes de aprobación en la Agencia Europea, un derivado de la hormona tiroidea que modifica el metabolismo de las grasas por parte del hígado y el metabolismo de los lípidos por parte del hígado. Pero finalmente, lo que te va a decir si el paciente se va a mejorar o no, es que el paciente tome conciencia de que debe de hacer un estilo de vida más activo y de que tiene que ingerir menos grasas de origen animal, menos carbohidratos, bajar de peso, llevar una vida más activa. Y esto hay múltiples artículos y trabajos científicos que lo demuestran. Y se ha llevado inclusive la prueba a que los pacientes como tratamiento del hígado graso que han sido sometidos a cirugía bariátrica logran un beneficio, porque esa pérdida de peso obligada que te lleva la cirugía restrictiva, que es lo que termina siendo una cirugía bariátrica, te quitan parte de tu aparato digestivo para que tú no puedas absorber tanto los alimentos o no puedas comer en tanto volumen. Eso se relaciona directamente con una mejoría de la cantidad de grasa en el hígado y con una mejoría del empeoramiento que pudiera haber por el síndrome metabólico. ¿Algún síntoma? O sea, yo tengo hígado graso, yo tengo un dolor en el hígado, o me voy a poner amarillo, o la grasa me va a caer mal. ¿Qué podrías decirle a las personas si esto tiene sintomatología o no? Desafortunadamente, para que el hígado graso llegue a manifestarse de manera clínica, tendría que haber una etapa avanzada de la enfermedad. Pero de todas maneras, sí aparecen descriptivamente en la literatura relación con distensión abdominal, dolor abdominal, sobre todo cansancio, aletargamiento y unas actitudes que el paciente puede decir como que se siente diferente.
Ya cuando el problema va avanzando, con la aparición de fibrosis o de cirrosis, el paciente puede tener ya otros signos más evidentes de enfermedad crónica de origen hepático, como son ictericia, que es lo que nosotros le llamamos a la coloración amarillenta que aparece en la piel. Y en la esclera. Y en las escleras, que es la parte blanca de los ojos. Y al mismo tiempo, bueno, ya ahí se empiezan a manifestar otros signos que son evidentes de que ya la enfermedad ha progresado y ya son lo que nosotros conocemos como estigmas de enfermedad crónica de origen hepático. Entonces, Mike, volviendo al punto, tú decías al principio, las hay alcohólicas y no alcohólicas. Esto es un país de chercha. Un país de fiesta, uno está en algo todos los días. Esto es muy difícil decir que no a la invitación de un amigo, una boda, un cumpleaños, el viernes en la noche. Incluso ya en Santiago tenemos los after work, que eso era algo propio de urbes como Nueva York, como Londres, como París. Ya aquí hay algunos bares que tú vas después del trabajo a tomarte un par de tragos con los amigos y te vas. Y a veces tú lo haces todos los días, de manera, ya es una rutina, como es todo en la vida, como el trabajo y lo demás. ¿Cómo incide el alcohol en el hígado graso? No, evidentemente, pese a que hay dos diferencias, una de la enfermedad metabólica por hígado graso no alcohólico y la que es relacionada al alcohol, es muy difícil en nuestra sociedad separar ambas. Y uno de los primeros pasos que nosotros les recomendamos a las personas es que la disminución del consumo de alcohol es el primer paso para lograr la recuperación metabólica, porque te hace comer menos y te hace más fácil tener un estilo de vida más activo. No es lo mismo levantarse el otro día, hacer ejercicio, después de haber pasado una tarde-noche tomando alcohol, que cuando tú no, y lo hiciste, por ejemplo, el otro día, si todo el mundo conoce la famosa resaca, o sea, si al otro día tú tomaste, de haber tomado alcohol, tú te levantas a hacer ejercicio, te vas a sentir peor. Entonces, el consumo de alcohol es lo primero que nosotros les restringimos a los pacientes y decimos una vez tiene el hígado graso. Una vez se diagnostica hígado graso, no importa que el paciente no ha tenido una historia de ingesta de alcohol, hay que restringir el consumo de alcohol, que va de la mano inmediatamente con la dieta y el ejercicio. Esa restricción del consumo de alcohol es tan importante que se ha demostrado que tampoco como un trago, que son 60 gramos de alcohol, una vez al día es suficiente para multiplicar muchísimo el riesgo de padecer una enfermedad metabólica de origen hepático. Y eso nosotros sabemos que muchas personas de nuestra sociedad y de nuestro medio lo multiplican por muchísimo, porque aunque no se lo beban todos los días, se lo toman de fin de semana y el fin de semana acumulan mucho más de un trago al día, que serían 5 tragos a la semana. Por lo tanto, la restricción del alcohol es una piedra angular. Es bueno que traigamos colación también de que la nueva ola de medicamentos que hay para rebajar, que son los inhibidores GLP-1, que trabajan a nivel pancreático, produciendo un vaciamiento gástrico más lento. Estoy hablando de la popular Ozempic, que es muy conocido. Se ha demostrado en estudios recientes que no solamente lleva a una mejoría de el peso por restricciones dietéticas, porque el paciente lo que hace es que se siente lleno, no come y rebaja de peso, sino que está demostrado que también disminuye la necesidad, la ansiedad y la apetencia por alcohol. Por lo tanto, el efecto, afortunadamente para los usuarios, que siempre yo recomiendo que se utilice bajo una supervisión médica, porque obviamente, como todo medicamento, tiene sus riesgos. Vamos a pararnos en ese punto para que no se quede. ¿Cuál sería? Porque mucha gente va a la farmacia y lo compra. Y se lo medica. No es correcto. No, ahí voy. Mike, tú estás flaco. Que estoy usando este medicamento. Y, ¿cómo se llama? No, va a la farmacia, lo compra y lo empieza a usar. ¿Cuáles son las previsiones para utilizar este medicamento? Sí, los GLP-1, que son los inhibidores GLP-1, que son los medicamentos que se utilizan para trabajar a nivel pancreático, la sensación de plenitud, de saciedad, y que disminuyen el tránsito gastrointestinal y hacen que el paciente se sienta lleno y que no coma. Son medicamentos que, como todos los medicamentos que trabajan a nivel hormonal y enzimático, pudieran producir un aumento del riesgo de cáncer de tiroides. De cáncer de tiroides, que es otra glándula que está conectada al sistema endocrino. Ajá. Y la aparición de colecciones o quistes a nivel de páncreas,
con el riesgo de que estas colecciones se pudieran malignizar y pudieran generar también una neoplasia o una tumoración. O sea que, volviendo al punto y a la sintomatología del hígado graso, y volviendo al tema del alcohol se relaciona con el hígado graso, en un país tan alcoholizado como este, por decir algo, o sea, hablábamos ahorita de los teteos, antes de que empezáramos el programa, y hablábamos de que todas las noches que hay un can en cualquier punto de la ciudad, en cualquier punto del país. Tú que tienes ya al menos 25 años de práctica en Santiago, ¿has visto que esta entidad ha ido en crecimiento, se ha mantenido igual, ha bajado el hígado graso? No, evidentemente, hoy por hoy hay una explosión, es como yo lo defino, de personas que tienen síndrome metabólico, que tienen hígado graso, esteatopatitis, que es la elevación de las pruebas de funcionamiento del hígado o signos de inflamación al hígado de origen alcohólico y de origen no alcohólico, en sentido general de origen metabólico. Ha habido una explosión. No es que ha aumentado la incidencia, no, es que ha habido una explosión. Es que cuando antes aparecían en una consulta de una semana 3, hoy te aparecen 3 por tanda. O sea, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Lo que nosotros estamos viendo es una explosión, y no solamente en la República Dominicana, a nivel mundial. Yo creo que hay que hacer una llamada de atención urgente a que estos problemas son problemas. Ya nosotros hemos visto pacientes que tienen datos de hepatopatía crónica avanzada por acúmulo de grasa normal en el hígado. Y hoy por hoy, pacientes que nosotros tenemos que tienen un grado de fibrosis catalogado como 4, que están al borde de una cirrosis hepática o al borde de un carcinoma de origen hepático o hepatocelular, son pacientes que, tomando conciencia y cambiando su estilo de vida, han regresado. No me digas. Sí, porque la fibrosis sí se revierte. La fibrosis se puede revertir. Y los pacientes, inclusive, que tienen un grado 4 de fibrosis, si hacen un esquema estricto de dieta, ejercicio, disminución a cero del consumo de alcohol y control de su diabetes, que es muy importante. Igualmente, si tienen trastorno de la tiroides, manejo con medicamentos de tiroides, o si tienen alguna, lo que nosotros llamamos comorbilidades u otras enfermedades paralelas, pueden revertirlo. Una cosa muy importante que yo quiero hacer hincapié es que parte del problema es que la República Dominicana y muchas otras sociedades son muy herbales. ¿Qué quiere decir esto? Son países y sociedades y culturas donde se usa mucho el herbolario y el tómate una tisana para esto, tómate una tisana para lo otro. El vecino le cayó bien un té de la hoja de tamata o algo por el estilo. De la raíz tal. En el caso del hígado, que es el órgano que metaboliza todo lo que tú ingieres. Lo está matando, lo está envenenando. Si aparte de tener una enfermedad metabólica y que tú tienes un hígado que está trabajando de manera forzada, tú le metes unos té, unos compuestos o inclusive abuso de medicamentos como calmantes. Una de las cosas más frecuentes es que la gente, cuando sale a tomar alcohol, se toma una rapidita, una acetaminofén porque le duele la cabeza, porque el alcohol te deshidrata y te duele la cabeza. Todo eso va en perjuicio del trabajo del hígado. Y todo eso lo que acelera es la inflamación en el hígado. Y nosotros tenemos muchas personas que tienen una esteatopatitis evidentemente producida por la combinación de medicamentos, té, comida y bebida. Mire, si nos vamos al extremo, yo te quiero hacer una pregunta que ha estado como manejándose en el país, que es el tema del trasplante, porque si estamos hablando de medicina preventiva y de prevención, también debemos mandar un mensaje a aquellos que, como tú dices, en algunos casos se revierte sin la necesidad del trasplante, pero habrá algunos que caerán en el ámbito del trasplante. ¿Cómo estamos en el país con el tema del trasplante hepático? Hablando del trasplante hepático es el tratamiento perfecto, para decirlo así, de un hígado que ya se ha dañado por cualquiera de las condiciones que nosotros hemos mencionado. Si nosotros tenemos un paciente que ha tenido hepatitis C, por ejemplo, una hepatitis crónica activa por virus C, que ha llegado a una cirrosis, y esa cirrosis ha dado ya complicaciones como hipertensión portal, que es la aparición de varices en el esófago, etcétera, etcétera, ascitis o líquido en el abdomen, etcétera, etcétera. Ya ese paciente es un paciente que es candidato a trasplante, porque no va a tener un regreso ese hígado con tratamiento ni con ninguna medida que vayas a tomar. Lo mismo pasa con la enfermedad metabólica. Si el hígado se ha dañado de manera permanente, hay que cambiarlo. La República Dominicana tiene un programa de trasplante muy escueto en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Y digo escueto porque es un programa que ha tenido limitaciones, porque nosotros,
para hacer un programa de trasplante vasto, tendríamos que tener laboratorios de genética que sean lo suficientemente avanzados para poder tener fácilmente la detección y la captación de histocompatibilidad del donante. En nuestro caso, pese a que hay una entidad que se encarga de la regulación de los trasplantes en República Dominicana, no hay una cultura de trasplante. Nosotros no tenemos una cultura de que un motorista, un motociclista joven, porque eso es lo típico, ¿no? Una persona joven que no sufre de nada, que se ha caído y ha tenido un trauma cráneoencefálico, que tiene todos sus órganos buenos, que ese individuo se utilice como donante para beneficiar personas que están enfermas. Y es lamentable, porque nosotros tenemos un país con un alto grado de siniestralidad motorizada. Pero hay una ley que permite que tú firmes tu autorización pero de donante. Culturalmente no se lleva a cabo porque el manejo del cadáver, por ejemplo, la familia no permite que se toque, que se le saquen los órganos. Hay un trasfondo cultural y hasta religioso, inclusive en eso de profanación de la persona que ha fallecido, cosa que ha ido en perjuicio de eso. Nosotros en el Hospital Metropolitano de Santiago, que tenemos una unidad de hepatología recién abierta, manejado por la doctora Cristi Perelló, que es hepatóloga, que está al frente de ella. No tenemos trasplante de hígado, pero tenemos yo te diría que un gran avance en el manejo de las enfermedades metabólicas y las consecuencias, y tenemos muchos procedimientos que tarde o temprano tenemos la esperanza que terminen en nuestro primer centro de trasplante de hígado de manera consecuente y rutinaria. Pero la buena noticia es entonces, si tú tienes un paciente que llegó a ese punto en ese centro de patología, lo puedes empezar a preparar para llevarlo a una unidad donde pueda hacerse el trasplante, que no tenga que hacérselo todo donde vaya. Digamos, en países que tienen un poco más avanzado este programa y ya hacen el trasplante de hígado, es un procedimiento rutinario ya, tiene sus riesgos, porque yo sé que a veces el trasplante es parcial, no tiene que ser un trasplante parcial. Sí, así es, se puede trasplantar parcialmente. Bueno, yo no soy médico de trasplante y yo no manejo los conceptos de trasplante directamente, pero España, que es un país, yo diría, con la mayor cantidad de trasplante hepático, yo creo que está en número 1, si no mal recuerdo, es un país que ha transformado su política desde la A hasta la Z, la captación del donante, la legislación que favorece a la preservación de los órganos, la disponibilidad del órgano, el traslado del órgano y la ejecución del trasplante. ¿Qué es lo que a nosotros nos haría falta? Un poco más de organización. En Latinoamérica nosotros tenemos a Colombia, que es un país que ha llegado a tener un gran éxito, y Brasil también en el ejercicio de trasplante hepático, igual que México. Pero en nuestro caso nosotros, si bien es cierto que no tenemos una red de trasplante que se ejecuta bien, afortunadamente y gracias a Dios, el Hospital General de la Plaza de la Salud ha ejecutado un programa de trasplante con no muchos casos, pero sí algunos de manera exitosa y con una muy buena intención de fungir hasta ahora como el eje donde se haría esto. Y nosotros, obviamente, en otros hospitales regionales que tiene el país, estamos persiguiendo dentro de un futuro no muy lejano poder llegar a eso. No soy hepatólogo directamente, aunque soy gastroenterólogo con conocimiento de enfermedades del hígado. Sería bueno luego que invitaras a la doctora Perelló aquí, que es nuestra hepatóloga, y ella te puede decir qué tan cerca podríamos estar en Santiago de conseguir ese fenómeno, ese logro fabuloso para la medicina, para la sociedad y para las personas. Bueno, al final del día lo que no queremos llegar ahí, porque el mensaje de este podcast es la medicina preventiva, pero es importante saber, así que tomaremos en cuenta la invitación a la doctora. Mike, yo creo que vamos cerrando. Hemos estado ya cerca de 30 minutos hablando de hígado graso. Yo creo que debemos enviar un mensaje a las personas que nos están acompañando a través de las plataformas donde transmitimos este podcast. Lo primero es que no se asuste cuando le digan que tiene hígado graso. Es un hallazgo muy frecuente, dice el doctor Contreras, es un tema del estilo de vida a lo que hemos llegado hoy en el siglo XXI, en el 2025. Por lo que no es un tema de alarma, sino de levantar una bandera para asistir al médico. Lo otro, cuidarse del síndrome metabólico. Siempre
es bueno estar claros si somos prediabéticos o somos diabéticos o tenemos un familiar que ha sufrido de diabetes, que es uno de los componentes. Doctor Contreras, ¿el tener triglicéridos y colesterol alto va de la mano con el hígado graso o no es necesariamente? Hay un vínculo, evidentemente hay un vínculo. El paciente que tiene un manejo de los lípidos anormal va a terminar acumulando grasa de más en el hígado. Entonces ya se me ocurre preguntar en el término, ¿y el que tiene hiperlipidemia familiar? Bueno, es otra persona que debe. O sea, me refiero al que tiene colesterol alto porque familiarmente todo el mundo lo tiene. Que son la mayoría de los casos. Cuando la gente me pregunta, ¿y por qué yo tengo colesterol alto? Yo tengo yo no como carne cerdo. No, tengo pacientes que son atletas, definitivamente atletas, y tienen un manejo de lípido alto. Y eso es familiar, eso es hereditario. Eso es metabólico. Por lo tanto, yo creo que esta persona lo que tiene que hacer es medicarse. Uno de los mitos que hay es que las medicinas para bajar el colesterol y los triglicéridos, las estatinas y los fenofibratos, pudieran afectar el hígado, pero es más importante. Más beneficioso. El manejo del nivel de colesterol y triglicéridos, inclusive con el trasfondo cardiovascular que eso tiene. Por eso te vas a morir de un infarto claro. más rápido que de un claro. graso. Es más importante eso y siempre y cuando eso esté bajo supervisión y con monitoreo, que las pruebas de funcionamiento del hígado no estén por encima de los valores normales. Usted puede usar su medicamento estatina, a base de estatina durante largo periodo o inclusive la mayor parte de su vida. Para cerrar, esto empieza con una edad. O sea, mira, muchachones de 20, 25 años, vayan al médico, hacerse una sonografía. Esto empieza con una edad. Evidentemente que es una enfermedad del adulto, pero cada vez vemos gente más joven que está involucrada con estos síntomas, con estos problemas de salud, porque cada vez nosotros hemos ido bajando en la edad, por ejemplo, para iniciar el consumo del alcohol. Nosotros tenemos niños que son obesos desde la primera infancia. Entonces, yo entiendo de que esto es algo que hay que trabajarlo a nivel generacional, de cada generación hacer lo más que se pueda para educar en cuanto a cambios en el estilo de vida, a cambios en cuanto a la alimentación y a costumbres que terminen beneficiando a toda la población dentro de los próximos años. Mira, tú eres el tercer especialista que se sienta aquí y me dice que están empezando a encontrar o el cáncer de mama en muchachitas de 25, 28 años con mucha frecuencia. El tema de urológico con muchachos más jóvenes, el cáncer de colon. Sí, que lo hablamos en la vez anterior. A 45 a 40 años. Entonces yo creo que debemos empezar a preparar paquetes juveniles. Sí. O sea, que tú le digas, los jóvenes de 25 a 30, hazte esto una vez cada 2 años, por decirlo, para prevenir. Mira, me has dado un insumo que vamos a trabajar en esto ahora. Y sobre todo que hay que tomar en cuenta la historia familiar de cada persona. Definitivamente. No es lo mismo una persona que es hijo de un padre y una madre que son diabéticos, obesos. Inclusive, eso probablemente tenga un vínculo también con el estilo de vida que ocurra en esa casa, en ese hogar, para lo cual se está educando ese joven. Porque seguramente las costumbres de ese hogar en cuanto a alimentación y las actividades, el sedentarismo, van a ser actitudes aprendidas desde su juventud. Mira, como en cada episodio cerramos siempre con una conclusión. Yo sé lo que tú me vas a decir porque es el mensaje. Un consejo a nuestra audiencia para evitar hígado graso, para evitar síndrome metabólico. El consejo es, primero, darse cuenta de que existe, de que es muy probable que todos terminemos en algún momento teniendo la tentación de pertenecer al grupo que tiene hígado graso. Por lo tanto, la enfermedad es prevalente, todas las personas tienen el riesgo de poder pasar por ella. Hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer los pasos necesarios. Haga ejercicio, tenga un estilo de vida saludable, evite la comida chatarra, los excesos, actividad física y vaya al médico, finalmente. Yo creo que ese va a ser el mensaje final en cada capítulo, en cada episodio, amigos. Hoy nos despedimos dándole las gracias al doctor Contreras Jorge. Yo soy el doctor Campos Jorge, o sea que nos une un vínculo familiar muy cercano. Yo le agradezco muchísimo a mi primo Mike, que está aquí hoy, compartiendo sus conocimientos. Ustedes, gracias por la preferencia. Y nos vemos en un nuevo episodio de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva.